Muy buenos días y os damos las gracias por asistir. Buenos días, soy Laura Romero, secretaria de la Asociación de Mujeres Solidarias y Emprendedoras de las Vecinas de Valencia. Gracias a todos por acompañarnos al Ateneo Mercantil. Muchas gracias por cedernos este espacio para hacer el acto de entrega. Hoy tenemos un motivo para estar muy contentos, que no es otro que la entrega de un cheque por valor de 9.000 euros, cuyo importe será destinado íntegramente a la investigación del cáncer infantil. Como sabéis, la Asociación de Mujeres Solidarias y Emprendedoras Lunas Divinas de Valencia, AMSEL, comprometidas con las causas solidarias, firmamos un acuerdo de colaboración con la Asociación IRAIRA, Iniciativas para la Financiación de la Investigación del Cáncer Infantil, representada por los padres de IRAIRA, Amparo Ruiz y Juan Torre, que no ha podido asistir al acto, para recaudar fondos para dicha asociación. Belén Motilla, como presidenta de AMSEL, pensó que nada mejor que una estrella para simbolizar y representar a una estrella, a otra estrella, como lo es IRAIRA. De esta manera nace la estrella IRAIRA. Está diseñada y fabricada por Máximo Retro, en plata de primera ley, con cristales de Swarovski, y distribuida por la tienda online mitesorodepLata.com. Bueno, la estrella salió a la venta con un precio especial de lanzamiento de 40 euros, de los cuales se acordó que el 50% de lo que se vendiera se destinaría a la asociación IRAIRA. Hasta este momento se han vendido 450 estrellas, por lo que hoy la donación será de 9.000 euros. Antes de pasar la palabra y hacer entrega del cheque, yo quisiera añadir que desde AMSEL valoramos y agradecemos a todas las personas que han tenido la iniciativa de adquirir la estrella IRAIRA, porque ellas son sin duda las que han hecho posible que este proyecto se consolide. Y insistiros y recordaros que necesitamos muchas más acciones solidarias, muchos más proyectos que vayan destinados a la investigación oncológica, que es fundamental, porque el cáncer infantil no se puede prevenir y que de esta investigación depende una mejora en los tratamientos y una mejora en la calidad de vida de los pequeños. Yo no tengo nada más que decir, paso la palabra a Belén Motilla, presidenta de la Asociación de Mujeres Solidarias y Emprendedoras Lunas Divinas y directora de expansión en Tesoro de Plata. Gracias, Laura. Pues cuando Juan y Amparo se pusieron en contacto conmigo, yo ya conocía la historia de la pequeña Iralia. Personalmente estoy muy involucrada en la lucha contra el cáncer. Desgraciadamente mi familia la hemos padecido y me hizo mucha ilusión poder colaborar con ellos y ayudarles en todo lo que estuviera en mi mano. Lo hicimos a través de AMSEL, la asociación solidaria que presido, y como directora de mi Tesoro de Plata tenía la oportunidad de vender una joya solidaria cuya recaudación iría destinada íntegramente a la asociación IRAIRA. Pero esto no lo podía hacer sin la ayuda del fabricante, ya que mi idea era que la joya representara a IRAIRA. Me reuní con él y así nació la estrella IRAIRA. Hablé con el fabricante, Pepe, y me dijo, pues de las 6.000 piezas que hay en el catálogo, elige una. Yo soy una persona muy de impulsos y lo que hice fue ir pasando, y cuando en una hoja vi las posibles piezas que podían encajar con la asociación, pues puse la mano en la estrella. La estrella me gustó, la que había, pero lo que no me terminaba eran los colores que había, que eran blancos, amarillos y rojos. Entonces, cuando la segunda reunión que tuvimos, justamente aquí en el Ateneo también, estuve hablando con Amparo, le enseñé la estrella y le dije a Amparo, digo, ¿te gusta la estrella? Ella me dijo que sí, pero yo le dije, digo, pero a mí lo que voy a cambiar, si te parece bien, son los colores. Y me gustan los colores malva y rosas. Y Amparo se quedó muy callada. ¿Te acuerdas, Amparo? Y le dije, Amparo, ¿no te gusta? Y Amparo me dijo, no es que no me guste, es que me encanta, pues porque eran los colores preferidos de IRAIRA, ¿verdad, Amparo? Sí, así
Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han colaborado mediante la compra de la estrella en mitesoradeplata.com, ya que, como sabéis, el 50% de las ventas se ha donado para la financiación de la investigación del cáncer infantil. Además, quiero agradecer que la estrella sigue estando disponible en la tienda online y que a partir de ahora seguiremos colaborando con la asociación donando 20 euros de cada venta de la estrella. Y ahora doy el paso a José. Buenos días. Hace unos meses AMSER y Mi Tesoro de Plata pues, contactaron con nosotros para contarnos el proyecto que tenían en mente. Necesitaban que fabricáramos una joya solidaria y tras conocer la historia pues nos pusimos manos a la obra. Belén escogió de nuestro catálogo una estrella, nos dijo los colores que quería y la fabricamos con muchísima ilusión. Quiero decir, en nombre de todo el equipo de Máximo Vetro, que estamos muy contentos de haber aportado nuestro granito de arena a la lucha contra esta enfermedad. Y queremos dar las gracias a todos los que han ayudado de una manera o de otra y esperamos pues, seguir haciendo. Gracias. Pues ahora Pepe va a hacer entrega del cheque a Amparo y Amparo va a dedicar unas palabras de todo este... Luego haremos entrega del cheque grande para y Amparo, te dejamos aquí este tiempo. Este tiempo para mí. Bueno, soy Amparo Ruiz, soy la secretaria de la Asociación Iraida y soy también la mamá de Iraida. Quiero excusar al señor presidente Cantore porque estaba dispuesto con dinero de cabeza y no he asistido al acto. Belén ya ha contado casi toda la historia, pero yo quiero decir que, bueno, yo cada vez creo menos en las casualidades y la verdad es que yo conocí a Belén por una casualidad. Yo llamaba a una persona y de repente salió Belén. Empezamos a hablar y dijimos, bueno, pues yo hago esto, nosotros hacemos también colaboraciones, nos reunimos y bueno... Además, las dos reuniones fueron aquí en el Ateneo, sí, en la cafetería. Y fue reunirnos y la verdad es que rápidamente hicimos un contrato de colaboración para ayudarnos mutuamente en las cosas que podamos colaborar. Yo quiero evidentemente agradecer a AMSER ya como colaborador nuestro la idea tan magnífica que han tenido de esta estrella. Por supuesto a Máximo Vetro, que no tuvo ninguna duda en hacer esta maravillosa estrella y para mí es muy emocionante y un honor inmenso de que esta estrella ya para siempre tenga el nombre de Iraida. Quiero agradecer a las 450 personas que han comprado esta estrella y que gracias a ellas tenemos este cheque de 9.000 euros que junto con otros eventos que hemos organizado y que ya vamos teniendo pues, algunos fondos, pronto podremos hacer entrega de otra donación para otro proyecto de investigación para que los niños cada vez estén más con nosotros. No solo quiero dar las gracias a las 450 personas que han comprado la estrella, porque bueno, hay otra gente que no la ha comprado, no pasa nada, pero también les quiero dar las gracias porque quizá esa gente no ha comprado la estrella, pero ha colaborado con nosotros en otros eventos o haciendo donaciones puntuales, como se pueden hacer, o comprando otro merchandising. El caso es colaborar y el caso es concienciarnos de que el cáncer infantil existe, de que los niños se están muriendo y de que de cada 100 euros solamente 3 euros van destinados al cáncer infantil. Los médicos, es muy triste, pero es la verdad,
Nos han dicho que con lo que tienen hoy en día no se puede hacer nada más. Entonces, si no lo hacen los que lo tienen que hacer, lo vamos a hacer nosotros, porque no podemos dejar que nuestros hijos se mueran. Muchas gracias y por favor sigan colaborando con nosotros, porque algún día escucharemos que el cáncer ya no mata a los niños. Gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a colaborar con Solidaridad. ¿Queréis hacerle una foto al cheque solo primero? Sí. Para luego poner material. No, porque lo dejo yo. Pues hacemos el cheque. Mira, claro, cariño, Laura. Pero eso y medio vosotros. Baja, baja, baja. Así. Puedes poner. Tú, Laura, mira. Un poquito más bajo. Ah, sí. Mirando por aquí. Hablamos. ¿Miráis? Ahí.